¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. Vamos a ponernos en pie un ratito, vamos a proclamar la palabra. Está en 2 de Timoteo 1:7. Vamos a la cuenta de 3, todos a proclamar la palabra, como que hemos desayunado así bien, ¿no? Vamos, 1, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos una vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Efectivamente, el Señor nos ha dado un poder, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, ¿no? Y de dominio propio. Gloria al Señor. Bueno, hoy no nos acompaña Jaimito, me tocó jalarme todas las canciones, pero bueno, estamos listos. Isra está también con la garganta, no puede cantar, así que tocó hacer todo el paquete hoy. Bueno, Jaimito está fuera del país, está por su trabajo, él viaja mucho, está en República Dominicana, pero bueno, ya la otra semana lo tendremos aquí. Quiero hablarles de un tema que, bueno, la semana pasada hablamos de un tema sobre voy a mover esto un poquito por acá, para no tropezarme, sobre el fin de los tiempos, ¿no? Un primer capítulo que se llama Y el fin llegó, parte 1, la semana pasada era el arrebatamiento. Si no estuvieran ustedes aquí, lo pueden ver en YouTube. Entiendo que ya está subido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está subido ese video. El arrebatamiento de la semana pasada, ¿todavía no? Bueno, ya lo vamos a subir, lo pueden ver. Pero yo quise hacer un paréntesis en esta ocasión para no seguir la serie, que seguramente tendremos unas 2 prédicas más sobre el tema, porque es muy profundo esto hablar, ¿no? De los temas escatológicos. Significa el estudio de las profecías, el estudio de lo que vendrá. Es muy interesante y estamos como de actualidad porque estamos viviendo muchas situaciones que nos hacen ver que el tiempo del Señor, de su venida, está cerca. Pero quería hacer un paréntesis. Y qué bueno que estén todos, estén sobre todo aquí la familia León Narváez, porque me hicieron una pregunta en una de las prédicas anteriores, una pregunta al final de la prédica, ¿no? Me sorprendieron así. Entonces me decían, es como que en contexto es malo que un cristiano pueda tomar un vino o una cerveza, tal vez es contraproducente, es pecado, nos vamos a condenar por eso. Bueno, este es el tema de hoy, que se llama el cristianismo y el vino. ¿Qué les parece? El cristianismo y el vino. Vamos a hablar, como siempre, a la luz de las Escrituras, y quisiera empezar por lo que dice 2 de Timoteo, capítulos 3, del 16 al 17. ¿Sí? Ay, por cierto, ¿no se han dado cuenta? Estamos con un nuevo proyector. ¿Sí? El Señor nos regaló un nuevo proyector. ¿Qué les parece? Está clarito, ¿no? ¿Sí? Qué bueno. Gloria al Señor. Y dice la palabra que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cualquier situación, cualquier inquietud, cualquier duda, siempre hay que ir ¿a dónde? A la palabra, ¿verdad? Vivimos desde que, el cristianismo fue desarrollándose, un tiempo en que hay personajes históricos muy influyentes dentro del mundo cristiano que han dado también su versión, su particular versión sobre algún tema. Y podemos hacer una prédica sobre eso. Y la gente, por su influencia que ellos han tenido
históricamente le da por hecho. Y dice, no, así es. ¿Por qué? Porque le dijo X persona, ¿no? Es un teólogo tremendo y eso, ¿no? Pero yo siempre digo, hay que irnos a la palabra. Puede ser que sea el pastor más connotado, el que tenga el ministerio más grande, más influyente, o el pastor de nuestra confianza, ¿no? El pastor de la misma iglesia, el pastor Osvaldo, o el pastor Pedrito, Juanito, Miguelito, el pastor que sea, pero al final de cuentas lo que manda es lo que dice la palabra, porque podemos tener muchas interpretaciones y hay errores teológicos, históricos. ¿Y por qué se han hecho así prácticamente un dogma teológico? Porque lo dijo X persona en un momento dado y como tuvo tanta influencia, así quedó, y uno repite eso y lo cree. Pero hay que ir al estudio de la palabra. ¿Y Dios qué quiere? Transformar nuestro entendimiento por medio de la palabra. Y ese es el objetivo de nuestro ministerio, regirnos a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, también a la otra semana les hablaba sobre las versiones, también la Biblia, también es un tema para discutirlo, pero la Reina Valera es una muy buena versión y para los expertos y para mí en lo personal también de lo que he estudiado es para mí la mejor versión. Tiene algunas cositas por el idioma que es un poquito a veces más antiguo y uno contrasta con otras versiones, pero les recomiendo siempre la Reina Valera, es una muy buena versión. Hay otras versiones que están saliendo que a veces tienen algunas cosas o omiten cosas. Por ejemplo, hay versiones que he descubierto, alguna versión que omiten hasta libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, uno de ellos que omiten el Apocalipsis. Qué absurdo, ¿no? Y la palabra dice que no se puede ni aumentar ni disminuir ni una coma. Bueno, regirnos a las palabras. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el vino. Vamos a ver. Y ojo, no es que estamos haciendo una apología es defensa de tomar, no, sino que veamos en el contexto real. Y quiero empezar con esto. El vino no está contaminado por el pecado. Entendamos eso primero. El vino no es que está contaminado por el pecado. Es como el dinero que hemos hablado. El dinero en sí no es malo, no es pecado. El vil metal. ¿Se acuerdan que la gente dice popularmente el vil metal? El dinero, ¿no? El dinero es bueno, Dios lo ha dado. Pero, ¿qué es lo malo? ¿Qué decíamos que es lo malo? El amor al dinero. Exacto. Entonces el vino en sí no es pecado. ¿Qué es lo malo? El amor al vino, es el exceso, ¿no? Es como el sexo. El sexo lo inventó el diablo para dañar la mente de las jovencitas, de los jovencitos. No, el sexo es inventado por Dios. Pero, ¿para qué? Para una relación de pacto. ¿Qué significa una relación de pacto? El matrimonio. Dice, o sea, es lindo, alguna vez escuchaba yo en los cursos de matrimonios que dábamos, que el sexo es el regalo de bodas del Señor para la pareja. Pero el diablo contamina todo lo que ha creado el Señor, contaminado el dinero, el vino, el sexo. Entonces el sexo tiene sus parámetros que Dios ha establecido. Por ejemplo, si un matrimonio casado infringe una relación extramatrimonial sexual, ¿cómo se llama eso? Adulterio. Y si un chico, una persona o chica soltera tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera de esa relación de pacto, ¿cómo se llama eso? Fornicación. Entonces, Dios ha puesto, ¿no? Pero los parámetros, es el hombre el que infringe los parámetros. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. Eclesiastés 9, 7. Escúchelo bien. Anda y come, dice, tu pan con gozo. ¿Con qué? Con alegría, con gozo. Qué rico. Yo decía a mi esposa el otro día, íbamos a hacer una gestión caminando, le digo, vamos a comer algo por aquí. Le digo, ¿quieres una hamburguesa? Bueno, dijo, vamos. Yo quería comida china, pero ya no le gusta mucho la comida china, vamos.
Y no sé, ¿no? Y venía, yo fui a retirar la bandeja y estaba sentadita y era como una niña, así, ya viene la hamburguesa, qué rico. Y después comía con un gusto que parecía esos niños que no habían. Y yo digo, bueno, qué rico, le decía a mi hija ayer, a Steffi, qué rico es comer con gusto. Y me daba gusto verle a mi esposa comer así, ¿no? Y dice, come tu pan con gozo y bebe, ¿qué? Tu Coca-Cola, no, bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Beber el vino. ¿Qué es el vino? El vino es la bebida que ustedes saben de la vid, de la planta, de la uva, y es milenario. Es tal vez la bebida más antigua que existe. Cuando Noé se acabó el diluvio, ¿se acuerdan? Él descendió del arca, se le fue la mano, claro, a Noé, ¿no? Plantó una viña y dice que tomó vino, pues se le fue algunos vasitos ¿de qué serían? En ese tiempo, de barro, correcto. Se tomó unos vasos de barro de más de vino y se embriagó. Dice que no es lo correcto, embriagarse. Pero el vino es milenario, es parte de las culturas, sobre todo mediterráneas, ¿no? Por ejemplo, un italiano, sin el vino, pues es parte de su esencia el vino. El vino, de hecho, en Italia es más barato que el agua. No sé si saben, ¿no? Por eso se bañan con vino, ¿no? No es así. Es barato y hay las trattorías donde venden el vino por litros y es normal, los niños toman vino en Italia, en España o en Francia, porque es parte del acompañamiento para la comida, pero es que no es que bestia, que alcohólicos estos italianos, o estos franceses, o estos españoles, o portugueses, no, sino que en realidad es un digestivo, ellos lo toman. Y yo me acuerdo la anécdota de un taxista que le conocí aquí, que él había vivido muchos años en Italia, y me contaba que él fue a trabajar en una construcción como albañil, y los de la construcción les daban una palanqueta así, un sándwich grandote, con el prosciutto, que es el jamón serrano italiano, y queso y todo, y una caja de vino, 1 litro de vino. Y decía, wow, sorprendido, pero todos los obreros italianos tomaban, y era como tomar agua, y él tomó, y claro, después de eso regresó al trabajo ya bien happy, ¿no? Pero él dice, no, después yo ya me adapté y es parte ahora de mi vida aquí en el Ecuador. Yo regresé, me construí una casita, unos 4 pisos que se había construido con lo que estuve en Italia, y él siempre tomaba vino todos los días. Me dice, yo no puedo dejar porque ya es parte de mí. Ya me adapté tantos años, imagínense. Entonces, para ellos es natural, o en Israel igual, ¿no? En los tiempos actuales y en los tiempos del Señor, son culturas mediterráneas. Vamos a ver otro pasaje que está en Salmo 104, 14. Dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el siguiente, y el vino que alegra el corazón del hombre. ¿Quién hace eso? El Señor. Dice que Él vino para alegrar el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro, parece que se ponían aceite, ¿no? El aceite de oliva, y dicen actualmente que es muy bueno para la piel, y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, es el Señor, dijo, planta una viña, ¿no? Planten las viñas para que beban del vino. Y Amós 9:14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Y mire lo que dice el Señor, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¿Qué quiero contextualizar con esto? De que en sí, como dije, el problema no está en el vino. El vino es del Señor, lo ha dado para que la gente disfrute, se alegre, pero lo malo es a lo que vamos ahorita, el abusar, el embriagarse del vino. Y hay varias condiciones. Yo en plan de broma, cuando Anita, me hacía la pregunta, decía, bueno,
es malo tomar una cerveza, y yo en plan de broma espero no haber ofendido a nadie, decía, no, lo malo es que no me han invitado, pero en realidad, ¿qué dice el libro de Efesios capítulo 5? Me voy al libro de Efesios, y vamos a ver cómo Dios pone sabiamente ya las advertencias y los límites, ¿no? 5:18, que dice, no os embriaguéis, ahí está ya la palabra, embriaguéis, o sea, no te emborraches con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿no? No busques ese gozo ficticio que te puede dar, es que tomar unas copas para sentirme feliz, cuando el Espíritu del Señor es el que nos da gozo y nos hace sentirnos plenamente felices. Pero ¿qué significa la palabrita disolución? Si ustedes no la entienden muy bien, significa desenfreno, significa perder el control o libertinaje. No os embriaguéis con vino en lo cual hay libertinaje, hay perder el control. Yo realmente entré a los caminos del Señor porque yo tenía problemas con la bebida, tenía problemas con el alcohol. Y no me da vergüenza decirlo porque es del hombre viejo, el hombre pasado. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Yo tuve muchos problemas con la bebida y les he sufrido mucho a mi esposa en ese sentido, y a mi madre también, que en ese tiempo vivía. Entonces uno se embriagaba, se embrutecía, eran 3 días de tomar, y Dios, el Señor me libró de la muerte porque me tenía un propósito, de estar frente a ustedes aquí compartiendo la palabra. Debía estar ya muerto. Una vez me atacaron, como yo dije, unos 10 a golpearme, ebrios también, y casi me contramatan. O sea, fue por parte del Señor que no llegué a eso. Y vamos a Proverbios, al capítulo 23, versículos, permítame un ratito, no sé, aquí siempre el salón me da un poquito de alergia, espérame un ratito. Listo. Capítulo 23, versículos 29 al 35, dice lo siguiente: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Escúchenlo bien. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas, las peleas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde o heridas innecesarias? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Vamos a quedarnos en una pausa aquí, ¿no? Y ya vamos a ver la respuesta. Dice, ¿para quién será todas estas cosas? Ojos morados, heridas innecesarias, ¿no? Quejas, rencillas, peleas, dolor. Sigamos avanzando. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando su mistura, su sabor, están embelesados ya con el vino. ¿Se han hecho qué? Alcohólicos. El vino. ¿Y eso ha pasado o no nos ha pasado? Que el licor nos llevó a eso, a los ojos morados, ya me acuerdo, a mí me golpearon por aquí, por acá. Una vez me patearon aquí con una punta de una bota, creo, y me abrieron aquí. O sea, en realidad, y claro, los ojos morados igual. Me rompieron los dientes. Alguien me pegó con un anillo en la boca y yo tengo estos dientes, son los míos, pero están restaurados. Es que es así. Heridas innecesarias, ¿no? Caídas, golpes. El borrachito se coge y se cae de cabeza. Yo me salté una vez de un balde de una camioneta y caí de cabeza. O sea, yo no sé, Dios tenía un plan para mantenerme aquí. Caí así, ¡boom! Los lentes míos se rompieron y caí así, me llevaron. Al otro día fui al hospital a una radiografía a ver si me había roto el cráneo o algo. No, bien duro el cráneo, cabeza dura. Pero eso es para quienes los que se detienen el vino. Y no es necesario explicar tanto, porque tanto como yo han sufrido de este
tipo de problemas, muchos de los que están aquí, Paul, no sé, ¿no? ¿No es cierto? David, nos han dado testimonio de eso. Entonces no es bueno eso de los que se detienen mucho en el vino. Sigamos leyendo, por favor, Isa. No mires al vino cuando rojea, dice. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Es sutil, ¿no? Entonces, el vino, si no tienes esa control, pues una copita y acabas con varias botellas. Sigue adelante, por favor. Más al fin, miren cómo dice, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. O sea, al final no es un buen amigo el abuso del alcohol. Siguiente, por favor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Miren lo que dice el delirium tremens. Uno tomado ve, y tu corazón hablará perversidades. O el borrachito no se le va la lengua y habla, perdón la palabra, estupidez y media. Sí, ¿no? ¿Cierto? Y hay algunos que son el típico, el mal borracho, el que habla, le coge y se transforma. Yo no estaba en ese grupo, realmente yo no era un borrachito violento, agresivo, pero no me gustaba que me provoquen y ahí ¡pam!, explotaba yo. Yo tenía un amigo que éramos muy buenos amigos, un querido amigo, pero él tomaba y se transformaba, no sé, y me quería buscar pelea siempre. Me buscaba pelea, o sea, era cizañoso, me decía, yo le decía, no me molestes, te voy a pegar, le decía, te voy a pegar, no me molestes, y era un flaquito nomás, decía contramato, pero no llegué, gracias a Dios, pero él era molestoso, sí, y había transformes, ¿no? Y yo digo, sin vergüenza alguno, mi padre era uno de esos. Yo, gracias a Dios, no le conocía a mi padre borrachito y había dejado la bebida. Yo soy el menor de mis hermanos, y mi papá, mis hermanos y mi mamá era transformer, o sea, mi papá sí se transformaba. Y en juicio era una tranquilidad, un gran tipo, como diríamos, muy gracioso, chistoso, buen conversador, tranquilo. Pero decían que tomaba y ¡pum!, se transformaba. Abría las ventanas de la casa y empezaba a botar por la ventana a la calle todas las cosas de la casa. Imagínense, los muebles, todo, o sea, era incontrolable. Y yo creo que, gracias a Dios, reflexionó mi padre y dejó de la bebida, y eso tenía una tremenda fuerza de voluntad. Y dejó, pero eso pasa, ¿ve? Habla tonterías, el alcohol no es bueno. Estamos viendo los casos en que dice alegra el corazón, pero los otros en que cruzas la línea y llegas a esto, lamentablemente. Hay unos dos más. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que esté en la punta de un mastelero. Estarás perdido y dirás, me hirieron más, no me dolió, me azotaron más, no lo sentí. Claro, estás anestesiado, pues, ¿no? Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. ¿A quién? Al vino. Es un detalle de cómo es la adicción al licor, ¿no? Que al otro día vuelven a seguir tomando. Era así, ¿no? Al otro día, ¿no? El famoso chuchaqui, pero vamos a seguir, ¿no? Qué divertido era en ese tiempo. Pensábamos que era divertido, pero era tremendo. Bueno, esto quería hablarles de cómo Dios detalle esto, que no es bueno. Y en realidad, yo les digo, y como decía hace un momento, el dinero, el vino, el sexo y la comida son buenos, son del Señor. ¿Qué es lo malo, por ejemplo, de la comida? Esto es para mantener nuestro equilibrio, es la glotonería. Veamos qué dice Proverbios 23:2. Y pon cuchillo, dice, así, a tu garganta si tienes gran apetito. O sea, ponte aquí para que, no, ya no voy a comer más. Está bien, es bueno comer, pero hay que tener que dijo que el Señor nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. Entonces hay que tener dominio. Está bien comer, deleitarnos, qué rico comer
con apetito, pero tampoco ya exagerar. Es como alguien decía, los hermanitos cristianos, ya no toman, ya no bailan, ya no fuman, pero ¿cómo comen? Yo me acuerdo, organizábamos unos eventos ahí en la iglesia y los hermanitos parecían langostas, acababan con todo. Y no, o sea, sí hay que tener dominio todo en el Señor, no se olvide, es equilibrio. Por eso cuando una persona está como que algo le falla aquí, que dice está desequilibrado, o sea, está muy acá o muy por acá. Dios es equilibrio. Y no le entiendan como esa parte que dice eres frío o caliente, pero al tibio vomitaré en mi boca. No, eso no tiene que ver con el equilibrio, sino que la creación de Dios es equilibrio. Imagínense en la Tierra, ¿no? Planeta Tierra tiene un eje, está a una distancia justo perfecta del Sol, la Luna igual. Si algo cambiara, imagínense, cambiara el eje de la Tierra un poquito, se alejara unos metros del Sol, nos congelaríamos, si se acercara nos quemaríamos. Todo es un equilibrio. Dios es un equilibrio. Yo siempre hago este ejemplo, es como hay estos que cruzan edificios o así con la cuerda floja, algo, ¿no? Y usan un palo grande, ¿no? Y ese es el equilibrio, justamente, le llaman. Yo le diría que ese es con Dios, ¿no? No es el equilibrio. Y si no tienes eso, puedes caer a la derecha o a la izquierda, pero al fin de cuentas, por donde caigas, derecha o izquierda, te vas al abismo. Entonces, eso es lo que Dios quiere que tengamos. Mucha sabiduría, mucho dominio, control sobre nuestras vidas, sobre el dinero, que hemos hablado en unas 3 prédicas, muy importante el tema del manejo del dinero, ¿no? Y comer también, saludablemente, equilibradamente, pero no exagerar tampoco, ¿no? Eso es dominio, porque si no vienen problemas hasta de salud, ¿no es cierto? Problemas de salud. Vamos a Primera de Corintios 6:12. ¿Perdón? 12. ¿Está bien? Vamos a Primera de Corintios. No, aquí vamos a hablar algunas cosas interesantes. Ya. 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y el contexto más abajo habla de las viandas para el vientre, o sea, habla de la comida y eso, pero también habla del cuerpo. Y si podíamos, a ver, leerle un poquito más. Leamos hasta el 20, ¿sí? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Es cuando tengamos un cuerpo ya glorificado, lo que hablamos la semana pasada con el arrebatamiento. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, que decíamos que era la fornicación, tener relaciones fuera del matrimonio, el caso de los solteros. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Se refiere a este cuerpo que cambiará en el arrebatamiento. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra el propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cuerpo no es nuestro, es del Señor, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Es un poco lo que ya hablamos hace un momento, ¿no? Todo me es lícito, o sea, es todo, pero no se refiere a todito, ¿no? O sea, es lícito, por ejemplo,
el homosexualismo, ¿no? Pero no es conveniente, no. Hay que ver el contexto. Está hablando aquí de las viandas y está hablando de la fornicación, justamente. Entonces decíamos, el sexo es de Dios, pero es bajo una relación de pacto. Entonces, ¿es lícito? Claro, cuando es bajo esa relación de pacto. Cuando no es conveniente, cuando sale de esa relación de pacto. Es como la comida también, ¿no es cierto? Todo es lícito, realmente, pero tal vez hay algunas cosas que, como decíamos, la glotonería no es conveniente, o el vino, ¿es lícito tomarte una copita de vino? Sí, pero no es conveniente, ¿qué? Abusar de eso, ¿no? Dios nos ha dado, a través de Cristo, a través del nuevo pacto, una libertad. Es como el padre con los hijos, ¿no? El padre les da, en nuestro caso, libertad a nuestros hijos, no libertinaje, pero cierta libertad para que ellos no es que estaban encerrados en la casa, no pueden salir a ningún lado, no, pero que ellos utilicen sabiamente esa libertad. Y gracias al Señor por el fundamento que desde pequeñitas les inculcamos a nuestras hijas, el amor al Señor, no, gracias a Dios no hemos tenido problemas. Yo le agradezco al Señor, ¿no? Que mis hijas con el temor de Dios han obrado, pero les hemos dado una libertad hasta un límite, ¿no es cierto? ¿Sí? Un poco yo más, tal vez mi esposa era más radical en eso, ¿no? ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 10. Nos vamos a detener en Corintios el 10. ¿Qué dice el 10? 23 al 33. Vuelve a repetir de nuevo lo que leímos hace un momento. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo ayuda a nuestro desarrollo espiritual. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. El Señor dice, comer, tranquilo, pero no preguntes por qué razón, porque en ese tiempo era carne a veces sacrificada a los ídolos, ¿no? Entonces ya era una carne que si la persona conocía que esa carne era sacrificada, ya no lo consumas, dice, por asuntos de conciencia, pero mejor no preguntes, dice, come tranquilo, come con fe. ¿Qué es la fe? No dudar. ¿Qué es el pecado? Dudar. ¿Sí? Bueno, ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Sigamos. Porque dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Cuando dice, esto es malo, yo digo, ¿el Señor creó algo malo? No es malo en sí, no es malo. Nada aquí en la creación es malo. Que esta carne, que esta fruta, que este fruto de la tierra es malo, no es malo, porque es de Dios. Dios no crea cosas malas. Es el hombre el que hace mal uso de las cosas. Por ejemplo, ¿de dónde sacan los narcóticos? Las drogas ilegales, a lo menos. De cosas que Dios ha creado. La amapola, por ejemplo, es una planta, es una flor. ¿Y de ahí sacan qué? La heroína. La marihuana es una planta, es una plantita, ¿no? O la coca. Los bolivianos usan la coca, la mastican, ¿no? Es una planta medicinal. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Procesarle. Le meten gasolina, le meten ni sé qué cosas y sacan la cocaína, pues así la mente, ¿no? El hombre influenciado por el diablo daña la creación de Dios, como el sexo es de Dios, pero el diablo se ha inventado estas perversiones para dañar el sexo. Una de ellas, ¿cuál es? La pornografía, por ejemplo. Imagínense. Pero es así, pero en sí todas las cosas son buenas. Dios las ha creado, es el hombre el que las daña y las quiere pervertir bajo la influencia del enemigo. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Sí? Mas, si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Lo que le decía, ya sabes que
y ha sido sacrificado, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Siguiente, más, si alguien nos dijere, no, perdón, ya pasamos eso. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, dice, escuche bien, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Tú comes algo, le das gracias al Señor, no hay problema, está santificado, ¿no? Bueno, pero si alguien quiere tener algún asunto por la comida, no hay problema, no vamos a tener en contienda por ese asunto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tú comes todo, gracias Señor, qué rico esta comida que me has dado, qué sé yo, este jamón o lo que tú comas, pero hay personas que se inhiben de comer algunos alimentos, igual, lo hace para el Señor, para agradarle a Él. No vamos a entrar en discusión. Lo peor es entrar en discusión por este tipo de cosas. Si pues coméis, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando, dice Pablo, mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice aquí, yo no entro en esas contiendas para no llegar a discusiones y ofender a otros por alguna cosa. No, mira, es que yo como todo y el otro dice, no, yo no como este tipo de carnes y empiezan a discutir por eso. ¿No es cierto? No debe ser. Somos un cuerpo de Cristo, hay que respetar la posición de la otra persona y del uno como del otro. Vamos a 1 de Corintios 9, 19 al 24. ¿Qué dice? Esto dice Pablo, con mucha sabiduría, ¿no? Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Bueno, en realidad, aquí Pablo nos hace como decir, sabiamente, dice, mira, yo en el tiempo de él, dice, compartía ya, parafraseando esto, el Evangelio a los judíos, sin estar yo ya sujeto a la ley como nueva criatura en Cristo, pero respetando lo que de pronto los judíos tal vez les compartía el Evangelio, ellos todavía tenían sus tradiciones, sus normativas, sus, qué sé yo, preceptos de respetar ciertas normas de la ley, y él tal vez no entraba en conflicto, decía, no, tranquilos, vean, ya abandonen eso, ya no tenemos que guardar la ley, ya tenemos una nueva ley, ¿no? Entiendo que era muy prudente y llevaba todo esto con mucha sabiduría para no, como él dice, para ganar a ellos, igual a los que no estaban bajo la ley, los gentiles. Yo creo que por eso el Señor le usó mucho a Pablo, porque él era judío, pero también vivió mucho en el mundo griego y romano. Entonces él tenía esta visión de los griegos y romanos que no eran
judíos y tenían otra forma de pensar. Y él respetaba eso y aprovechaba ese, me imagino, tal vez los gentiles, ¿no? Llamados, le invitaban a comer, ¿no? Y tal vez él comía, compartía con ellos. Los judíos igual le invitaban a comer y comían la comida que ellos comían. Pero Pablo dice que él, en otras palabras, no estaba para hacer esta contienda en este sentido. Vamos a 1 Corintios 8, del 9 al 11. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra, esta libertad en Cristo, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Qué significa esto del débil? Ya lo vamos a ampliar un poquito más. Y quisiera adelantarme, vamos a Romanos, para entenderle un poco más de lo que acabamos de leer. Romanos 14, del 1 al 14, dice, recibid, escúchelo bien, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. No es pecado, él come de todo, santifica ahora y puede comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. ¿Débil en qué sentido? En la fe. El débil en la fe es el que duda mucho, digamos. Él dice, no, tomarme una copa de vino es pecado. Para otro no. El uno lo hace para el Señor, el otro también. ¿No es cierto? Pero es un acto de fe. Es un acto de fe. El que come no menosprecia al que no come. A esto es lo que vamos. El que come no menosprecia al que no. ¿Cómo? Tienes que comer, pues eso no es malo o algo. No. Hay que respetar el punto de vista. Y el que no come también no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, en otras palabras, no nos juzguemos por la comida o la bebida, porque no es bueno. Entramos en disputas innecesarias y nos enojamos. Y no debemos a la persona que ya tiene su punto de vista, su deseo. Él lo hace para el Señor, qué bueno. ¿Tú quién eres? Dice, que juzgas al criado ajeno. Porque nosotros, no es que, mi hija, por ejemplo, es mi hija, pero no es mía, en realidad es del Señor. Todos somos del Señor. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Escucha, eso es importante. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Uno guarda un día, el otro, todos los días son para el Señor. No se juzguen ni el uno ni el otro. Si alguien quiere guardar un día, guárdelo. Lo hace para el Señor. Pero no le juzgue al otro que no guarda, porque para él todos los días son del Señor. ¿Sí? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, por ejemplo, hay gente que no come carne de cerdo, por ejemplo, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todo lo hacemos para el Señor porque somos de Él. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Escuchen esto, ¿no? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es un tribunal el que el Señor
no es que vamos a ser juzgados porque ya estamos salvos, pero adelante vendrán las recompensas. Eso es causa de otro tema, ¿no? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que, escuche, esto es muy profundo, ¿no? Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, más para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si alguien dice, no, para mí comerme un ceviche de camarón es pecado, para él lo es. Está dudando, es falta de fe. Para otro, come de todo. Todo en sí no es inmundo, es la duda. Por eso dice, si algo está sacrificado a los ídolos, no preguntes mejor por asuntos de conciencia, come tranquilo. Es un tema de fe, y el justo por la fe vivirá. Y yo les digo, es lindo vivir en la libertad que Cristo nos da, una libertad con responsabilidad. Ahora, ¿a qué vamos con todo esto? Que debemos velar por el bien del otro. Cuidad al débil en la fe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volviendo al caso que sucedió en una reunión que comentaba Anita, vamos a ver, si en un grupo familiar hay personas que han estado pasando y han pasado por un proceso de rehabilitación con el alcohol, ¿no es cierto? No es conveniente que yo, por ejemplo, como dice aquí, ser prudente. Yo digo, a ver, vamos, Paul, te invito a comer, deme unas 2 copas de vino. No, pues yo no le voy a poner una copa de vino a él, ¿no es cierto? El Señor, bueno, me ha dado dominio propio, me puedo tomar una copa de vino, no voy a caer en la embriaguez, ¿no? Tengo ese control, pero otra persona ha pasado, está muy débil espiritualmente en eso, o esa ha sido su debilidad. No puedo hacer yo eso para ser piedra de tropiezo. Entonces hay que ser prudente, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, no come cierto tipo de comida por asuntos espirituales o hasta de salud, no le voy a invitar, qué sé yo, a comer justo esa comida. Sería imprudente de mi parte, no sería sabio, sería ofensivo, ¿no? Hay que ser correcto en ese tipo de cosas, en el sentido de que ponernos en el lado del otro. A eso va el tema, ponernos en el lado del otro. Pero también, por el otro lado, los que no juzgarle al otro tampoco. O sea, no juzgarse mutuamente y que sea motivo de pelea. Eso no es sabio, ¿no? Por decirles algo, yo me acuerdo una vez, yo soy socio de la Unión Nacional de Periodistas, y en diciembre hacen una comida por Navidad, y estábamos ahí porque nos entregan unos presentes, porque aportamos nosotros mensualmente, y ¿qué estábamos comiendo ahí? Una comida típica, tal vez un hornado o algo así, ¿no? Y yo estaba con una cervecita de esas pequeñas y me estaba tomando ahí con la comidita, ¿no? Y yo no sabía que ha sido socio de ahí un hermano en Cristo que era de Verbo, me acuerdo, y nos conocíamos y todo eso, pero yo no sabía que él era comunicador. Y él me ve así sentado con mi esposa y otros amigos comiendo, y se acerca a saludarme, y lo primero que yo le noté es la mirada así en la cerveza, pero así. O sea, se quedó como diciendo, los malditos, voy a tomarme una cerveza. O sea, me sentí mal por él, pero también me hizo sentir mal a mí. O sea, yo no estaba haciendo nada malo, estaba tomando una cerveza. Pero para él era algo malo, porque me conocía, estaba en liderazgo de Verbo, y es pecado mortal que un cristiano, seguramente él pensó, tome una cerveza.
Pero yo le noté la incomodidad de él, le sentí, ¿no? Se le vio en su actitud. Pero ahí vamos a esto, no juzguémonos, no es bueno eso, no hay que juzgarse en uno en otro. No es que estaba ebrio o algo, pero así pasa. Pero por lo general hay que ser prudente para evitar este tipo de cosas. ¿Tú quieres tomarte una copa de vino? Disfrutar con almuerzo, una comida. Hazlo en un ambiente un poco más privado, que no ofendas a nadie, que no trates de que alguien se siente incómodo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en otra ocasión yo fui a otro almuerzo y yo digo, tal vez esté este hermano ahí, yo evitaba y me tomaba una colita, por si acaso, porque digo, de pronto, no causarle esta incomodidad y yo también sentirme tranquilo. No sé si lo ven. Hay que ver por el bien común, por el bien del otro, ¿sí? Entonces, no, para nosotros lo hacemos con fe, no es malo, el vino es hasta saludable, el vino tiene unos taninos, el vino tinto, que está comprobado científicamente que ayuda a la circulación. Por eso los países mediterráneos, los italianos, los franceses, como repito, todos ellos, problemas del corazón muy por debajo, ¿no? Muy por debajo. De hecho hay un pueblito ahí en una isla, creo que es en Cerdeña, unos italianos que viven un montón de años y son viejitos y comen comida mediterránea sana, saludable, es una de las más saludables, y toman su vinito y viven más de 100 y pico de años. Y vamos terminando y veamos, y viene una pregunta, y le puse aquí una pregunta con rojo: ¿Jesús tomó vino? ¿Será que Jesús tomó vino? Porque, ¿no es cierto? Entonces, si Jesús dijo, no tomen vino para nada, porque es pecado, entonces estaríamos pecando, ¿o no? Pero en ninguna parte el Señor habló en ese sentido de prohibir el vino. Juan 2, vamos al libro de Juan. ¿Por qué estos temas a veces no se comparten mucho en la iglesia? Yo les digo porque son como papas calientes. No les quieren topar mucho porque dicen, no, vayan a creer los hermanos de que estoy fomentando a que tomen, y fue fomentando la borrachera, entonces cuidan. Pero no, hay que conocerlo en su real profundidad. Por eso hemos hablado sobre el diezmo también, ¿no? Que el nuevo pacto no estamos obligados a diezmar, pero sí estamos, no obligados tampoco, pero sí estamos con compromiso ante el Señor de dar, pero con alegría. Pero ¿por qué no predican eso? Porque tienen miedo, decir que estás hablando algo contrario a la palabra, eres como casi un hereje o algo, ¿no? O el temor de que si yo hablo y digo, no, el diezmo no aplica, ¿qué va a pasar? Que a la gente no va a dar, nos quedamos sin ingresos para la iglesia y yo me quedo sin sueldo. No, hay que decir la verdad, hay que hablar la verdad en la palabra, ¿sí? Por ejemplo, hay la tesis esta que la salvación se pierde. ¿Cómo se va a perder? ¿De dónde viene eso? Viene de un teólogo por 1560, Jacobo Arminio, que para contradecir las tesis de Juan Calvino, otro teólogo de ese tiempo, que él decía que la salvación no se pierde, y que en realidad no era la tesis de Calvino, es algo que está en la palabra. Calvino lo que dijo es lo que está en la palabra. Y yo les digo, hay muchísimos argumentos teológicos válidos de que la salvación no se pierde, y casi ninguno de que la salvación se pierde. Pero como lo dijo este famoso teólogo, todo el mundo lo da por válido, ¿sí? Hasta que uno va a las Escrituras y ahí se da cuenta de que es otra cosa. Ustedes alguna vez, no sé, a mí sí me ha pasado que hemos compartido, hermano, como dice la palabra, ayúdate, que yo te ayudaré, dice el Señor. Y predicamos, como loritos repetimos eso. Y después nos enteramos que no ha estado en la palabra. Hermanos, Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Así dice la palabra, no está en ninguna parte de la palabra.
Lo dijo Mahatma Gandhi, un hinduista, que no era cristiano, pero lo damos por hecho. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra y hay que revisarla. Es un proceso. Por eso no me crean a mí, créanle al Señor. Nosotros solo compartimos lo que dice la palabra. Vamos a Juan 2, versículos del 1 al 11. Las famosas bodas de Caná, ¿se acuerdan? Veamos qué dice. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, algunos dicen, no, es que no era vino, era jugo de uva. Entonces uno dice, no era jugo de uva, era el vino. El vino, cuando el jugo de uva se fermenta, o sea, tiene ya su grado alcohólico, se convierte ¿en qué? En vino. El resto es jugo de uva. Por eso ahí tú vas a un supermercado y ves jugo de uva, pero no es vino. Vas a otro y dice vino. Pero cuando le queremos manejar la palabra a nuestro antojo, a nuestras conveniencias teológicas, todo es válido, ¿no? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. No ha venido mi hora porque él todavía no ha hecho ningún milagro, todavía no se presentaba con el Mesías. Pero este es en realidad su primer milagro. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 6 tinajas. Tinajas no eran así, los monstruos eran gigantescos. Ahí había como, alguna vez creo que hice cuentas como, no sé, me viene a la mente, eran como cientos de botellas salían de ahí de vino. Es una boda con bastantes personas. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y llenaron hasta arriba, ¿no? Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala era como el jefe de los maestresala, el que manejaba todo el evento y el licor ahí, digamos el vino, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Miren, claro, ¿qué pasa? Que cogen el licor bueno, lo sirven ¿cuándo? Al inicio, cuando ya están medios entonaditos, le sirven el por debajo, ¿no? El que ya es y le hacen pasar por bueno, pero como está ya medio, ya ni se dan cuenta, ya no saborean, se meten de una, ¿no? Pero en realidad él dice, no, han dejado el mejor vino para el final. No han dejado el mejor jugo de uva, pero el vino añejo, ¿de qué sabor tendría, no? Hecho por el mismo Señor ese vino, imagínense, ¿no? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Compartió el Señor. Unos dicen, no, pero el Señor hizo el vino nomás, no tomó nada, ¿sí? Mateo 26, 29. Vamos ya, ahora sí, terminando un poquito. Mateo 26, 29. ¿Qué dice? Ya. Y os digo que desde ahora, ¿quién dice esto? Jesús. Y digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, ¿qué es? El vino, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mire, dice, vamos a ver vino con él en el reino de mi Padre. Lucas 7, (33 al 34). Lucas 7, 33 al 34.
Ya. Dice, porque vino Juan el Bautista, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Que ni comía pan ni bebía vino y decía, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre. ¿Quién? Jesús, que come y bebe y decir, este es un hombre comedor, comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Al Señor le criticaban, ¿no? Siempre le querían ver alguna cosa en que, mira, se pasa solo con la gente pecaminosa, se reúne con ellos, ¿no? Y mira, bebedor de vino, él tomaba vino, bebedor de vino, ¿no es cierto? En realidad, el Señor tomaba vino, porque, repito, no está el problema en el vino. Pero si alguien tiene un problema con el vino, ¿qué es mejor? No tome. Como los casos, personas que han salido de una adicción al vino, mejor no tomen vino. En conclusión, ¿qué recomendarías tú? ¿Podemos tomar vino? Si eso no te afecta espiritualmente, toma. Si te afecta espiritualmente y consideras que eso está mal, no lo hagas. ¿Qué sería lo mejor? Tal vez no tomar nunca ni una gota de alcohol. Tal vez sería lo más idóneo, ¿no? Pero, ya te digo, es una decisión voluntaria y de acuerdo a la fe de la persona. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. ¿Quién escribió la carta? Esta, Pablo, ¿no es cierto? Y le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El vino es medicinal. Pablo, hablando de que tome vino, no, tome vino. Sí, por asuntos medicinales. Y con esto terminamos, ahora sí terminamos. Mateo, capítulo 23 al 25. ¿Qué es lo importante en el Señor? Lo vamos a leer en este versículo, en este pasaje. ¿Qué es lo importante? Miren, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, buenos diezmadores, no, los fariseos. Y dejáis, ¿qué? Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo importante de la ley. La misericordia, les dice el Señor, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿sí? Sin dejar de hacer ello, les explicaba. Algunos sacan una doctrina. No, aquí ves, el Señor está hablando que el diezmo sí se debe diezmar. No, solo está nombrando, les dice a ellos, ustedes diezman, está bien, son buenos en eso, háganlo. Pero esto es lo más importante, sin que dejen de hacerlo aquello. En el 24 dice, guías ciegos, que coláis del mosquito y tragáis del camello. Ellos colaban ahí el agua, ¿no? Para que no quedara ahí el mosquito, ¿no? Pero se tragaban el camello, o sea, se preocupaban del mosquito, ¿no es cierto? O sea, de lo no tan relevante, pero de lo principal, eso no lo tomaban en cuenta. Eso quiere decir, camello, imaginen, comparen un camello con un mosquito, la diferencia. Pero estaban preocupados de colar la cosa, o sea, ¿no? Pero lo fundamental, les dice el Señor, la justicia, la misericordia, la fe, de eso preocúpense. Y de eso, hermanos, debemos preocuparnos. Estamos preocupados en cosas superficiales, no, que esto, que este otro, legalismos innecesarios que no hacen bien a la persona, ni a la iglesia, ni a ellos, no tienen una vida gozosa, feliz en el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
sepulcros blanqueados, les decía el Señor, ¿no? O cántaros bonitos por fuera, ¡ping!, sonaban bonitos, pero por dentro estaban huecos, vacíos. Nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo. Les invito a ponerse en pies, por favor. Que busquemos el amor, la misericordia y esta relación con el Señor verdadera, ¿no? Una relación que nos permita ser felices, libres de tanta cosa, de tantas ataduras a veces teológicas que no nos ayudan mucho en nuestra vida cristiana. ¿Sí? El Señor quiere que tengamos una vida de plenitud, pero que velemos por el bien del otro. Ese es nuestro trabajo, velar por el pueblo de Cristo. Que un vaso de cerveza no sea un pretexto para resentirnos o pelearnos, pero también sea un momento para reflexionar que no debemos causarle una molestia a la otra persona, ser prudentes. Si ven, es de lado y lado. No solo mi interés, que yo pienso así, es no, ver de la otra persona. Y la otra persona también del otro lado. Ese es el amor en Cristo. ¿Sí? Y amarnos, comprendernos, apoyarnos, ayudarnos. ¿Sí? Eso es, mi querida familia. Señor, amado Dios, gracias te damos por este tiempo maravilloso que tenemos todos los domingos. Esa es nuestra alegría, estar juntos, compartir tu palabra juntos, edificarnos, una fiesta, gozarnos, Señor, y amarnos. No nos vamos a juzgar el uno al otro. Nos aceptamos, Señor. En realidad, cada persona tendrá alguna situación que piense de una manera y nosotros lo respetamos y también nos respeten a nosotros. Y que el tiempo de compartir realmente sea en familia, compartir en Cristo, sea un tiempo para alegrarnos de que tenemos un nexo común, un denominador común, un vínculo sobre toda cosa, que es Jesucristo en nuestras vidas. Somos hermanos en Cristo Jesús, somos una familia, y eso es lo fundamental, y hacer la justicia del Señor. En este tiempo en que tanta gente está necesitando de Cristo, está necesitando una palabra de aliento, por favor, centrémonos en compartir eso, decirle, mira, Cristo te ama y en Cristo hay esperanza de vida y vida eterna. Les amamos, familia, queremos lo mejor para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, les prospere en todo, les guarde y les cuide en su economía, en su salud, que crezcan sobreabundantemente en todo, pero sobre todas las cosas espiritualmente. Que les dé el Señor el tiempo, busquen para poder escudriñar las Escrituras, compartir, analizarlas, con la guía del Espíritu Santo. Como dice en 1 Juan 2:27, que no necesitamos que nadie nos instruya en realidad. Es el mismo Espíritu Santo el que nos instruye y nos guía. Ahora escuchábamos que en el Islam es peligroso, no hay casi misioneros ahí porque les puede costar la vida, pero Dios de manera sobrenatural está hablando a ellos a través de sueños y presentándose en algunos, y muchos en el Islam, muchos musulmanes están convirtiendo a Cristo y no han necesitado de un predicador. El Señor lo puede hacer. Dice que de las piedras puede levantar mejores cristianos que nosotros, sino que ¿por qué nos dice que hagamos la obra para nuestra edificación? Para decirle, Señor, aquí estoy como siervo tuyo. ¿Qué hago? Señor, dime, ¿qué te puedo servir para ayudar? Es para que nosotros nos ejercitemos en la vida espiritual. Quiero también orar por Isabel. Ella es Ira. Ya, mira, ya.
Michelle es la novia de Isra y tiene una hermanita que tiene un problema de discapacidad. Y vamos a orar por ella. Amado Padre, en esta mañana tenemos la certeza, eso es fe, de que tú obras. Isabel no está con nosotros aquí, pero como el romano decía: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Eso es fe. El Señor se sorprendió por la fe del romano. Y nuestra fe ahora, digamos: Señor, pon tu mano en sanidad en Isabel, sánala completamente. Ahora, en el nombre de Cristo, recupérala, Señor. Fortalece su cuerpo, sus células, sus tejidos, sus órganos, Señor. Ten misericordia de ella, Señor. Revélate a ella en sueños. Preséntate a ella, que conozca de ti, Señor. Sepa que tú eres la fuente de vida eterna, el Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Gracias por Isabel. Bendice a ella, a su familia, a Michelle, a sus padres. Que Michelle, igual la novia de Isra, pueda acompañarnos también aquí. Tráela, Señor, porque el que trae a los pies de Cristo eres tú mismo. Y llena este salón, Señor, de más personas que están pululando por ahí sin saber que Cristo les ha escogido para su reino. Y hagamos la obra, sigamos compartiendo la obra, la palabra. Esa es nuestra misión. Si alguien está enfermo hoy, ponga su mano derecha en donde se sienta enfermo. Vamos a pedirle al Señor que le sane. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. Espíritu Santo, toca, llévate toda enfermedad. En la cruz tú pagaste el precio y por tus llagas hemos sido sanados. Gracias, papito. Señor, también quiero pedir por mi hija Steffi. Ven acá, mi hija, un ratico. Ella viajó hoy en la noche, se va a Estados Unidos por su trabajo. Padre bendito, quiero que bendigas a mi hija, le lleves con bien el avión, el que ella va a viajar. Bendice al piloto, a los copilotos, a los pasajeros de la tripulación, que llegue sana y salva a su destino en Estados Unidos, y con los compañeros de trabajo que viaja, Señor, con paz en ella, y que sea muy productivo, muy enriquecedor estos días de esta semana de trabajo allá en Estados Unidos, que llegue con bien allá a su destino, a la ciudad de Las Vegas, que tú la guardes, la cuides, Señor, y regrese sana y salva. La otra semana ya la tengamos aquí, igual a Jaimito, que está de viaje, también regresen sanos y salvos. Gracias, Padre bendito. Todo esto te hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pero también quiero aprovechar para orar por nuestro país. Señor, trae las lluvias a nuestra nación, que se llenen las centrales hidroeléctricas, se acaben estos apagones, Señor. Confiamos en ti, todo es tuyo, toda esta tierra, este planeta, este universo, y tú controlas todos los elementos. Y clamamos a ti, Señor, que venga la lluvia a nuestra nación. Bendícela, Señor. Bendice a las autoridades y a todos los ciudadanos, Señor, y al pueblo cristiano en nuestro país. A los Estados Unidos, con un nuevo presidente, regresa Donald Trump. Que tú bendigas a esa gran nación que también amamos, y que sea un tiempo, tal vez tú eres el que quita y pone reyes, dice. Él fue escogido por ti, por un propósito, y se cumple el propósito también en el pueblo de Israel, que amamos también. Israel es como decir nuestra madre patria, la amamos a Israel. Que tú bendigas al pueblo de Israel, a tus escogidos, Señor. Gracias, Señor. Todo esto te hemos pedido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a proceder a la Santa Cena. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.